Nuestra historia comienza con dos jóvenes que estaban en medio de un combate de práctica. Uno de los golpes conectó con fuerza, y el que lo recibió se quejó diciendo que dolía. Luego comentó que el puño Badra de Sujón había mejorado otra vez. Se preguntó en voz alta si Sujón ya había alcanzado el nivel micro. Sujón se mantuvo tranquilo y respondió que solo había avanzado al nivel micro hacía 2 días. En este mundo, las artes marciales se dividían en rangos específicos: básico, competente, nivel micro, dominado y perfecto. Alcanzar el nivel micro ya colocaba a alguien muy por delante de la mayoría de sus compañeros. El otro estudiante no pudo evitar admirar. Dijo que, cuando se trataba del puño diamante, nadie en su clase podía compararse con él. Luego le preguntó si ya había terminado de descansar para continuar practicando, pero el dolor de aquel único golpe aún ardía, y en realidad no tenía ninguna intención de recibir otro más. Llamando a Sujón un maniático del cultivo, lo despidió con la mano y dijo que se iba a casa a comer. Antes de salir del salón de entrenamiento, se despidió respetuosamente del maestro Lee. El maestro Lee le recordó que se acomodara la ropa antes de salir. Luego el maestro se volvió hacia Sujón y lo detuvo. Le preguntó por qué aún no había pagado la cuota de inscripción de 30.000 para el departamento de artes marciales, recordándole que las solicitudes cerraban el próximo mes. Sujón dudó un momento antes de preguntar si podían darle unos días más. El maestro suspiró. Dijo que entendía la situación familiar de Sujón, pero las reglas eran las reglas, y no había nada que pudiera hacer para cambiarlas. Después de que todos se fueron, Sujón se quedó atrás y continuó practicando solo. No importaba cuántas veces repitiera sus formas, un pensamiento seguía dando vueltas en su mente. La cuota de inscripción de 30.000. Sus recuerdos regresaron al pasado. Cuando tenía 3 años, sus padres murieron durante un desastre causado por bestias feroces. Desde entonces, había vivido con su tío y su tía. Cuando descubrieron su talento para las artes marciales, hicieron todo lo posible para apoyar su entrenamiento. En una era donde las bestias feroces vagaban libremente, convertirse en artista marcial era la mejor forma de ganar buen dinero. Él había entrenado duro para darles una vida mejor, pero en ese momento sentía que solo les estaba haciendo la vida más difícil. Más tarde regresó a un rincón tranquilo de la ciudad, llegando al pequeño y deteriorado apartamento que llamaba hogar. Dentro, su tía preguntó en voz baja si el alquiler ya estaba por vencerse y cuánto dinero les faltaba. Su tío respondió que el alquiler podía esperar, que primero debían pagar la inscripción del pequeño Jon. Su tía estuvo de acuerdo. Dijo que con tanto talento, su Jon seguramente tendría éxito algún día y que no podían permitirse frenarlo. Luego añadió con naturalidad que dejaría de tomar su medicina. No la estaba curando de todos modos, y dejarla les ahorraría dinero. Su tío se opuso de inmediato. Dijo que él simplemente tomaría otro trabajo. Insistió en que ella se quedara en casa, descansara bien y se concentrara en su salud, asegurándole que todo lo demás se resolvería. Escuchando todo desde las sombras, Sujón sintió un dolor apretado en el pecho, y una ola de tristeza lo invadió. Apartando esos pensamientos oscuros, abrió la puerta y anunció que había vuelto. Su tía, que lo trataba como a su propio hijo, inmediatamente se preocupó por él. Le preguntó por qué había practicado hasta tan tarde y le dijo que debía estar agotado. Sujón intentó encargarse de las tareas, diciendo que él las haría, pero ella lo rechazó con la mano. Insistió en que no era nada y le dijo que fuera a descansar para no estar cansado al día siguiente. Su tío la apoyó y le dijo que obedeciera y se fuera a dormir de inmediato. Sujón regresó a su habitación, pero el sueño no llegaba. Permaneció despierto, con los pensamientos girando en círculos. Su tío y su tía ya habían sacrificado demasiado por él. No podía seguir permitiéndolo. Esta vez, resolvería su propio problema. Para que un artista marcial ganara decenas de miles en solo unos pocos días, solo había un lugar que venía a la mente. Al día siguiente, un fuerte anuncio resonó por las calles. La multitud fue bienvenida al desafío de la arena de aprendices marciales, un lugar donde solo importaban la victoria o la derrota, sin importar la vida o la muerte. Era la arena marcial subterránea. La voz de la presentadora se elevó con emoción al presentar al defensor del ring del día, un luchador llamado Señor Minotauro. Las reglas eran simples. Si lograba ganar 4 combates consecutivos, se llevaría 60.000 $, como premio. Si no obtendría nada. Se le pidió al público que observara atentamente. De inmediato, la audiencia estalló en murmullos. Nadie lo reconocía. Algunos suponían que era un novato, mientras otros se burlaban, diciendo que un recién llegado que saltaba directo al desafío de la arena estaba prácticamente buscando la muerte. A un lado, la presentadora se inclinó y le susurró al chico que mostrara algo de pasión y calentara el ambiente. El muchacho, confundido, preguntó cómo se suponía que debía hacer eso. La presentadora suspiró y le dijo que provocara al público o que lanzara algunas maldiciones, murmurando que por eso los novatos eran un dolor de cabeza. La comprensión iluminó al Minotauro. Soltando un rugido, gritó que por debajo del nivel de artista marcial formal, era invencible, desafiando a todos los débiles a que vinieran a enfrentarlo. La multitud explotó al instante. Algunos lo insultaron por su arrogancia absurda,
mientras otros rieron y elogiaron su valentía. Alguien entre la multitud se burló diciendo que ese tipo ni siquiera sabría cómo murió después. Eso solo avivó más el ambiente. Aplausos y gritos estallaron por todas partes. Algunos lo apoyaban, otros pedían sangre, y unos cuantos simplemente lanzaban insultos al supuesto Minotauro. Con la tensión en su punto máximo, la presentadora declaró que el combate comenzaba oficialmente. Detrás de la máscara de Minotauro, Sujón permaneció tranquilo. Podía sentir claramente la pesada intención asesina única de la arena subterránea. Aún así, esa era la forma más rápida de reunir suficiente dinero para la matrícula. Mientras pudiera ganar algunas rondas con su puño Badra, todo valdría la pena. Su primer oponente dio un paso al frente, llamándolo mocoso arrogante y diciendo que jugaría un poco con él. Sujón apenas le prestó atención. Sus ojos, calmados, evaluaron al hombre frente a él. El impulso del oponente era fuerte, pero su base era inestable. A simple vista, ganar no sería difícil. Al verlo distraído, el oponente lo insultó y se lanzó de frente con un puñetazo. Sujón lo esquivó limpiamente hacia un lado y, con naturalidad, balanceó la otra mano. El golpe impactó de lleno en la mandíbula del hombre, enviándolo volando de regreso por donde había venido. La presentadora perdió la compostura al instante. Riendo frente al micrófono, gritó que Minotauro había conseguido su primera victoria. El público estalló en gritos y vítores emocionados. Un segundo desafiante subió al ring, burlándose de que el anterior solo había tenido mala suerte, pero que esta vez sería diferente. Sujón simplemente respondió con un casual adelante, mientras evaluaba con calma a su oponente. Por su complexión, parecía tener buena fuerza, perfecto para probar qué tan poderoso era realmente su puño Badra. El hombre gritó y saltó con un pesado puñetazo. Sujón enfrentó el ataque de frente. Con un solo golpe de su puño Badra, destrozó la fuerza entrante. El oponente gritó, sorprendido por el poder detrás del impacto. Sujón ya podía notar la diferencia. Ese tipo era fuerte, pero aún más débil que él. Tras recibir un contraataque, el hombre había confiado demasiado en la fuerza de la parte superior de su cuerpo, dejando su cintura completamente desprotegida. Sujón siguió con una brutal patada, y el hombre salió disparado del escenario igual que el primero. La arena enloqueció. La presentadora declaró emocionada que Minotauro había logrado 2 victorias consecutivas. Los vítores crecieron aún más, volviéndose casi ensordecedores. En un rincón más silencioso, algunos espectadores bien vestidos observaban con ojos agudos. Uno de ellos murmuró que el chico ni siquiera era un cuasi artista marcial y aún así su fuerza superaba con creces la media. No había duda, era alguien fuera de lo común. La voz de la presentadora volvió a resonar, anunciando la tercera victoria consecutiva de Minotauro. En la zona de observación, uno de los hombres comentó que el chico era mejor que los peores, pero ni cerca de los mejores. Alguien así, señaló, era material perfecto para arreglar combates. Desde detrás de él, un joven enmascarado habló, diciendo que él se encargaría. El hombre mayor le recordó que no revelara el hecho de que ya había avanzado al nivel de artista marcial. Tras acumular tantas victorias, Sujón se sentía cada vez más confiado. Los aprendices marciales comunes ya no representaban un gran desafío para él. Con su puño Badra en el nivel micro, ganar un combate más le daría los 60.000 completos del premio. En ese momento, la multitud se agitó de repente. La gente comenzó a gritar que Zorro Blanco realmente estaba entrando al ring. En el instante en que el luchador enmascarado apareció, la arena explotó. Algunos exclamaban que Zorro Blanco era un cuasi artista marcial. Otros protestaban que un cuasi artista marcial peleando contra un aprendiz marcial era básicamente hacer trampa. Un cuasi artista marcial. Este combate sería problemático. Aún así, retirarse no era una opción. No podía permitirse perder ahora. Zorro Blanco se detuvo frente a él y lo estudió con calma antes de hablar. Le dijo a Sujón que no tuviera miedo, asegurando que sabía contener su fuerza. La voz de la presentadora volvió a interrumpir, declarando el combate final del desafío de la arena y dando la orden de comenzar. Ambos luchadores se lanzaron hacia adelante a toda velocidad. Sujón sintió de inmediato la diferencia en sus niveles. Su cultivo era inferior, así que no tuvo más opción que usar toda su fuerza desde el primer movimiento. Su puñetazo salió disparado, enviando ondas de choque visibles a través del aire. La colisión sacudió el ring mientras ambos mostraban un poder aterrador. En el instante en que sus puños chocaron, el corazón de Sujón dio un vuelco. Notó que algo no estaba bien. Su oponente no era un cuasi artista marcial en absoluto. Era un verdadero artista marcial que había suprimido deliberadamente su vitalidad. Una oleada de tensión recorrió a Sujón. Nunca esperó que un monstruo así apareciera de la nada. Zorro Blanco inhaló con fuerza y lanzó otro ataque, desatando el puño Carrera del Trueno. Así que esta era la fuerza de un verdadero artista marcial. La multitud estaba atónita. Alguien reconoció la técnica y gritó que era el puño Carrera del Trueno de 3 ecos. Otros negaban con la cabeza, diciendo que Minotauro estaba acabado. Para ellos, el resultado ya era obvio. Sin embargo, Zorro Blanco no mostró intención de detenerse. Sus ataques continuaban uno tras otro,
presionando sin piedad. Después de un rato, Zorro Blanco claramente comenzó a aburrirse. Le dijo a Minotauro que solo defenderse era inútil y lo instó a contraatacar, diciendo que quería ver qué clase de fuerza tenía realmente. Por ahora, Minotauro no podía hacer nada más que bloquear. Incluso a través de sus defensas, los puñetazos lo desgarraban, el dolor extendiéndose con cada impacto. Si esto continuaba, sabía que perdería sin duda. Necesitaba una oportunidad para contraatacar, pero los golpes de Zorro Blanco eran demasiado rápidos y demasiado constantes, sin dejar ninguna abertura. Entonces Zorro Blanco encontró una abertura por sí mismo. Un puñetazo se disparó directo hacia la mandíbula de Minotauro. El impacto lo envió volando y cayó con fuerza contra el suelo. Tendido allí, su visión se volvió borrosa mientras su conciencia comenzaba a desvanecerse. Antes de que pudiera recuperarse, Zorro Blanco se acercó y habló con calma. Le dijo a Sujón que no recibiría ni una sola moneda del premio de ese combate, pero que su maestro estaba dispuesto a invitarlo a unirse a ellos. Si Minotauro aceptaba arreglar combates para ellos en el futuro, le pagarían el equivalente al premio de esa pelea. Incluso con el pie de Zorro Blanco presionando su rostro contra el suelo, Minotauro rechazó la oferta sin la menor vacilación. Dijo que jamás haría algo tan deshonroso. Zorro Blanco se quedó momentáneamente sorprendido. No esperaba una negativa tan firme. Recuperando la compostura, le advirtió que lo pensara bien, porque rechazarlos tenía un precio que no podría pagar. Minotauro respondió preguntando si personas que hacían ese tipo de cosas realmente merecían llamarse artistas marciales. Zorro Blanco dijo que no había nada más que hablar. Mientras se daba la vuelta para irse, añadió con frialdad que, ya que Minotauro no cooperaría, no le dejaba otra opción más que destruirlo, asegurándose de que solo pudiera soñar con convertirse en artista marcial en el futuro. Cuando Zorro Blanco se movió para golpearle la pierna, esas palabras resonaron en la mente de Minotauro, agudas y penetrantes. Convertirse en artista marcial. Un instinto profundo se activó. Giró su cuerpo en el último instante, evitando el golpe por muy poco. No podía permitirse quedar lisiado. Forzándose a levantarse, Minotauro volvió al combate. Zorro Blanco lo miró con sorpresa mientras recuperaba el equilibrio. Sus ojos ardían con determinación. No podía caer allí, no en ese lugar. Algo se rompió dentro de él, y una nueva energía recorrió su cuerpo maltrecho. Zorro Blanco no pudo ocultar su asombro. Había impactado claramente con el puño Carrera del Trueno antes, y aún así, ese tipo seguía de pie. Sin embargo, en el corazón de Sujón todo estaba dolorosamente claro. Quería convertirse en artista marcial. No podía permitir que los sacrificios de su tío y su tía durante todos esos años fueran en vano. Quería darles una buena vida, pero ¿eso significaba que debía abandonar todo lo que un artista marcial representaba? La respuesta llegó casi de inmediato. No, ese tipo de futuro era algo que jamás aceptaría. En ese preciso momento, algo extraño ocurrió. Una ventana de estado apareció de repente frente a sus ojos. Palabras frías y sin emoción flotaban en la pantalla, preguntándole qué estaba dispuesto a sacrificar por su futuro y por su fe. Sujón no dudó. Sus ojos ardían con una determinación feroz mientras respondía, sin la menor vacilación, que estaba dispuesto a entregarlo todo. El sistema volvió a preguntar si realmente estaba dispuesto a pagar el precio. Minotauro dio la misma respuesta que antes. Todo. En el instante en que la palabra salió de su boca, algo profundo dentro de él comenzó a cambiar. Su sombra se retorció y se alargó, transformándose en la silueta de un monstruo aterrador. Sujón quedó atónito. No sabía dónde estaba. La sombra que se alzaba detrás de él pertenecía a una criatura masiva y desconocida. Antes de que pudiera preguntar nada, aquella presencia colosal habló, concediéndole esa oportunidad. Un aura extraña envolvió a Sujón, y una ventana de estado apareció mostrando todos sus datos. Sujón miró incrédulo. Allí se mostraban cada uno de sus atributos. Impulsivamente, tocó la sección de misiones. Apareció una notificación de misión aleatoria, Camino de la Arena. Para derrotar a Zorro Blanco, debía elevar su puño Badra al nivel dominado y perfeccionar su palma de luz flotante y su paso del vacío hasta nivel micro. Era una tarea brutal considerando su bajo dominio actual, pero necesaria para desbloquear la guía de principiante. Sujón estaba confundido por la información repentina, pero antes de poder pensar, un puño se lanzó directo hacia su rostro. Se agachó por instinto. Cuando levantó la vista, se quedó congelado. Frente a él había un clon perfecto. La copia se movía con una técnica impecable, usando un nivel de puño Bajadra muy superior al suyo. Cada movimiento era estándar y preciso. Con un ejemplo tan perfecto frente a él, no podía dejar pasar la oportunidad. Mientras intercambiaba golpes con el clon, comprendió que aquello no era solo una pelea, era una lección. A mitad del combate, notó que su dominio del puño Badra había aumentado. Pasó del 7% al 10% en cuestión de instantes. La mejora era sorprendentemente rápida. Así que ese era el secreto. Ese lugar le permitía mejorar sus artes marciales a gran velocidad. Siguió luchando, aprendiendo y ajustando su postura con cada choque. Su dominio continuó aumentando hasta alcanzar finalmente el 100%. Su palma de luz flotante llegó al dominio completo y envió al clon volando. Luego su paso del vacío alcanzó el dominio total. Finalmente, el puño
bajadra fue perfeccionado. El agotamiento lo alcanzó. Respirando con dificultad, Sujón asintió hacia el aire vacío. Gracias. El sistema lo felicitó por completar la misión. Sujón aceptó las recompensas y eligió regresar a la realidad de inmediato. En un instante, volvió a la arena con la máscara de Minotauro puesta, de pie frente a Zorro Blanco. Zorro Blanco sonrió con desdén y desató otra ronda de golpes atronadores. Los ataques eran feroces, pero Minotauro notó con calma que eran demasiado lentos. Esquivó cada golpe con facilidad. Antes de que Zorro Blanco pudiera reaccionar, el puño de Sujón se estrelló contra su rostro. La máscara se rompió terminando nuestro prota con Zorro Blanco. La multitud quedó paralizada, mirando con incredulidad cómo Zorro Blanco estaba en el suelo. Luego de eso, Minotauro pidió con calma su premio por haber ganado el cuarto combate. La presentadora, atónita, tartamudeó antes de declarar finalmente a Minotauro como ganador del gran premio de 60.000. Entre el público, el maestro frunció el ceño. Que un simple aprendiz dominara el puño bajra era imposible. Sospechando algo, ordenó a sus hombres que siguieran a Minotauro e investigaran su identidad. Al salir de la arena, Sujón percibió claramente que lo estaban siguiendo. De repente, Sujón explotó en movimiento. Su velocidad se disparó y desapareció de la vista de quienes lo seguían. Los perseguidores se detuvieron confundidos, incapaces de rastrearlo. Oculto a salvo, Sujón se burló en silencio de su torpe intento. Una hora después, regresó a casa. Su tía y su tío quedaron atónitos al ver el gran montón de dinero. Su tío le preguntó si había robado un banco. Sujón explicó que había trabajado como compañero de práctica y que el maestro del dojo había decidido patrocinar sus estudios. Su tío preguntó si se trataba de ese dojo tacaño, pero Sujón simplemente les pidió que confiaran en él. Al ver su expresión seria, ambos sonrieron. Su tío dijo que el pequeño Jon jamás mentiría y celebraron su brillante futuro. Esa noche, Sujón subió al techo. Bajo la luz de la luna, reflexionó sobre su situación. Las cuotas del examen, el alquiler y los gastos médicos estaban cubiertos. Rió aliviado. Abrió la interfaz del sistema. Había sobrevivido gracias a ese poder misterioso. Notó una estadística llamada valor marcial. Una notificación indicaba que había ganado 57 puntos de valor marcial por derrotar a un oponente de mayor nivel. Esos puntos podían usarse para aumentar la vitalidad y las habilidades. Sujón lo intentó de inmediato. Al añadir puntos a su vitalidad, una energía ardiente explotó dentro de su cuerpo. Su vitalidad alcanzó 90. Eso ya era el nivel de un cuasi artista marcial. Vertió los puntos restantes en vitalidad. Su cuerpo se sintió más ligero, más fuerte y más lleno de vida. Apretó los puños. Incluso sus heridas habían sanado, y se sentía rebosante de poder. Sintió el impulso de probar su nueva fuerza. Saltó entre los techos en dirección al medidor de poder de combate en el campo de entrenamiento de la escuela. Poco después llegó a la escuela secundaria número 1 de Ciudad Estrella. El lugar estaba silencioso, con un único medidor de poder de combate de nivel 1 colocado allí. Sujón reunió su vitalidad, pero decidió contenerse. Usando solo el 70% de su fuerza, lanzó un puñetazo contra la máquina. Por una fracción de segundo, el golpe se sintió increíblemente pesado. De pronto, el medidor chisporroteó y se apagó. Atónito, temió tener que pagar por la máquina de mala calidad y decidió marcharse. Una voz gritó desde atrás preguntando quién estaba allí. Sujón salió corriendo sin dar explicaciones. Un cuidador furioso llegó hasta la máquina destrozada, maldiciendo al vándalo. Asumió que habían sido los problemáticos habituales, Chun-san y Lee-do, y juró darles una lección. Cuando comenzaron las clases, el gimnasio de la escuela secundaria número 1 de Ciudad Estrella estaba lleno. Los estudiantes ocupaban cada rincón del lugar, y Sujón permanecía en silencio entre ellos. Mientras esperaba, escuchó a alguien mencionar que Chun-san había sido golpeado. Eso llamó su atención de inmediato, así que preguntó qué había pasado. Un estudiante cercano explicó que Chun-san había destrozado el medidor de poder de combate en medio de la noche y se había negado a admitirlo. Por eso, el director lo castigó en el acto. Al oírlo, Sujón se sintió un poco incómodo. Resultaba que otro había cargado con la culpa de su error. Al mismo tiempo, sintió alivio. Si lo hubieran atrapado, jamás habría podido pagar esa máquina. Antes de que pudiera seguir pensando en ello, la voz del anunciador resonó en el salón, pidiendo silencio. Anunció que un invitado especial, un artista marcial de nivel 3 llamado Chantian, había venido a enseñarles un arte marcial de rango llamado Puño Carrera del Trueno. Les dijo que prestaran mucha atención. El gimnasio estalló en ruido. Algunos estudiantes gritaban que era la primera vez que veían a un artista marcial de nivel 3 en persona. Otros comentaban que las artes marciales de rango normalmente costaban una fortuna en dojos externos. Pero en el momento en que Sujón escuchó el nombre, sus ojos brillaron. Puño Carrera del Trueno. Era el mismo movimiento que Zorro Blanco había usado en la arena subterránea. Un solo golpe generaba el impacto de 3. Su poder era innegable. Fuera de la escuela, solo la cuota de inscripción para aprender algo así sería enorme. No iba a perder esa oportunidad. Chantian no perdió tiempo en charlas innecesarias. Dijo que demostraría la técnica 10 veces de principio a fin. Cuanto aprendieran dependería completamente de ellos. Avanzó, adoptó su postura y gritó:
puño carrera del trueno. Lanzó el golpe. La fuerza fue intensa y el sonido del trueno retumbó en el gimnasio. Mientras demostraba, explicó los niveles. En el nivel básico, un golpe produce el sonido de un trueno. En el nivel competente, produce 3 sonidos. En el nivel micro, 5. En el nivel dominado, 7 sonidos, que era su nivel actual. Después de usar tanta energía, Chan Tian se detuvo para recuperar el aliento. Añadió que en el reino perfecto se podían generar 9 truenos. Sin embargo, les dijo que no apuntaran demasiado alto. Si lograban comprender lo básico ese día, sería suficiente. Tras un breve descanso, anunció la segunda demostración y pidió que intentaran seguirlo. El gimnasio pronto se llenó de estudiantes gritando torpemente mientras imitaban sus movimientos. Las horas pasaron rápido. Uno a uno, los estudiantes comenzaron a caer agotados. Algunos se quejaban de que no entendían nada, otros se lamentaban de estar completamente drenados. Unos pocos obstinados continuaban practicando, preguntando si alguien había descubierto el truco, aunque sus cuerpos ya no respondían. Uno de los amigos de Su-hon se secó el sudor y dijo que las artes marciales de rango C eran simplemente demasiado difíciles de aprender. Mirando alrededor, notó que Su-hon había desaparecido. Por un segundo, pensó que tal vez ya lo había aprendido, pero luego solo se preguntó a dónde había ido. En ese momento, una risa emocionada resonó cerca. Alguien anunció con orgullo que había alcanzado el nivel básico. El amigo giró la cabeza y vio a Chun-san con una expresión completamente satisfecha. Una ola de celos lo golpeó. No era extraño que todos llamaran genio a Chun-san. ¿Cómo podía ser tan bueno en esto? El director avanzó rápidamente, presentó a Chun-san como el mayor genio de la escuela y le preguntó a Chan Tian si quería entrenarlo personalmente. Los estudiantes se acercaron, llamando a Chun-san un verdadero prodigio. Sin embargo, Chan Tian no parecía impresionado. Dijo con indiferencia que eso apenas contaba como ser un genio. En otras ciudades, ese nivel era solo promedio. Más tarde, el grupo salió al exterior mientras continuaban conversando. Chan Tian se quejó ante el director de que los estudiantes no eran nada impresionantes, haciendo que el viaje pareciera una pérdida de tiempo. El director dijo que era bueno que al menos un estudiante había alcanzado el nivel básico, mencionándole a Chen Tian que realmente no esperarán encontrar aquí a un genio de primer nivel. Chen Tian suspiró, diciendo que el camino de las artes marciales era cruel. Al mismo tiempo que el director dijo que el talento era demasiado importante, solo el trabajo duro, sin oportunidades, no era suficiente. Justo cuando hablaban, un sonido repentino resonó en el aire. Ambos se quedaron inmóviles y miraron de inmediato hacia el origen. 7 estruendos. Puño carrera del trueno de 7 sonidos. Sus expresiones cambiaron al instante. No podían creerlo. ¿Cómo podía la escuela tener a alguien en ese nivel? El director estaba aún más impactado. Dijo que era imposible. Nunca había escuchado de alguien así en su escuela. Entonces se dio cuenta de algo más. Ni siquiera reconocía a ese estudiante. Al observar su uniforme, su corazón dio un vuelco. Ese uniforme pertenecía claramente a un estudiante. Incluso Chan Tian estaba atónito. Murmuró que solo había enseñado medio día. Y aún así, alguien ya había alcanzado el nivel dominado. La mente del director quedó en blanco. Preguntó si había escuchado mal. 9 sonidos. ¿De verdad eran 9 sonidos? Chan Tian no podía hablar. Permaneció en silencio, tan conmovido que casi quería llorar. Al ver a Chan Tian inmóvil, el director preguntó qué sucedía. Chan Tian finalmente exhaló y dijo que ahora lo entendía. Todo tenía sentido. Sin decir más, adoptó su postura y lanzó su propio puño carrera del trueno. El aire explotó. 8 estruendos resonaron. El director casi saltó. 8 sonidos. Chan Tian había hecho un avance. Miró su propio puño, con emoción evidente en su rostro. Dijo que ver el golpe de ese estudiante le dio la inspiración que había estado buscando durante años. Sin eso, tal vez nunca habría logrado avanzar en toda su vida, pero la realidad lo golpeó. No era momento de celebrar. Chan Tian le dijo con urgencia al director que se apresurara a encontrar a ese estudiante. El director reaccionó y comenzó a correr. Por desgracia, cuando llegaron al lugar, el estudiante ya se había ido. En cuanto a Su-hon, ya había logrado su objetivo. Mientras se alejaba, pensó que practicar un arte marcial de rango C era mucho más agotador que el puño Badra de rango D. Su puño carrera del trueno ya había alcanzado el reino perfecto. Ahora el siguiente paso era descubrir cómo ganar más puntos de valor marcial para convertirse en un verdadero artista marcial lo antes posible. No podía arriesgarse a peleas de vida o muerte en la arena subterránea cada vez. Si pudiera ganar puntos mediante combates normales de práctica, sería mucho mejor. No mucho después, llegó a su lugar de trabajo, el dojo Trueno Furioso. Dentro, los estudiantes entrenaban como siempre. Cuando lo vieron, alguien le preguntó por qué había venido ese día. Su-hon respondió con naturalidad que no estaba ocupado y solo había venido a practicar. En ese momento, un fuerte golpe resonó por el salón. Un estudiante fue lanzado al suelo. De pie sobre él, otro joven se burló. Dijo que si alguien se atrevía a afirmar que su maestro enseñaba mal,
Primero debía admitir que simplemente era malo aprendiendo en lugar de poner excusas. Sujón miró hacia allí y preguntó qué estaba pasando. Un amigo le explicó que, como Sujón no había estado últimamente, no lo sabría. El maestro de ese estudiante era un nuevo instructor muy fuerte, pero despreciaba a la gente común y enseñaba de manera descuidada. Además, su discípulo, un joven llamado Lee Yen, también era extremadamente fuerte. Mientras hablaban, otro estudiante fue derribado. Lee Yen lo miró con desprecio y dijo que no debería atreverse a desafiarlo con un nivel tan débil. Antes de que la situación empeorara, Sujón intervino y agarró la muñeca de Lee Yen, diciéndole que ya era suficiente. Lee Yen lo fulminó con la mirada, preguntando quién era y ordenándole que lo soltara. Dijo que si Sujón tenía el valor, podían resolverlo correctamente en la arena, 1 contra 1. Sujón no retrocedió y aceptó con calma. En ese momento, una voz interrumpió preguntando qué era todo ese ruido y anunciando que la clase iba a comenzar. Lee Yen retiró la mano y se burló, diciendo que Sujón había tenido suerte esa vez. Observándolo marcharse, Sujón pensó que ese tipo era demasiado arrogante. Poco después, el instructor habló. Anunció que ese sería el último día que enseñaría la técnica de la lanza del mar furioso. Como de costumbre, solo la demostraría una vez. Al adoptar su postura, era evidente que no creía que alguien pudiera aprenderla con una sola demostración. Aún así, Sujón observó con una concentración intensa. Para él, una vez era suficiente. Sus ojos siguieron cada movimiento mientras la lanza cortaba el aire. Cuando la demostración terminó, el instructor se dio la vuelta para irse, diciendo que cuanto aprendieran dependía de ellos. De inmediato estallaron las quejas. Algunos estudiantes dijeron que una sola demostración era una estafa. Otros reclamaron que los de la última fila ni siquiera podían ver con claridad. Sin embargo, Sujón ya había comprendido la esencia. La lanza se movía como un dragón que se lanzaba al mar, su poder avanzaba como olas interminables. Tomando una lanza él mismo, comenzó a moverse, copiando perfectamente lo que acababa de ver. Por un momento, todos quedaron en silencio. Luego el ruido explotó. La gente miraba incrédula, gritando que Sujón realmente lo había aprendido. Otros murmuraban que era la primera vez que veían a un prodigio así, mientras algunos, con amargura, se preguntaban si simplemente eran demasiado tontos para entenderlo. Atraído por el alboroto, Li Yan regresó y preguntó quién supuestamente había aprendido la técnica. Entonces vio a Sujón. Observando cómo la lanza de Sujón fluía con suavidad, los ojos de Li Yan se entrecerraron. Realmente parecía que lo había entendido. Sintió una chispa de interés. Probar a alguien así sería divertido. Dando un paso al frente, Li lo llamó, diciendo que le daría algunos consejos sobre su técnica con la lanza. Tomó su lanza, la hizo girar y apuntó la punta hacia Sujón, indicándole que se acercara. Sujón simplemente aceptó. Uno de los estudiantes intentó detenerlo apresuradamente. Le advirtió que aunque Li era una mala persona, en realidad era muy fuerte, así que Sujón no debía actuar por impulso. Sujón solo sonrió y le dijo que no se preocupara. Dio un paso al frente con su lanza y adoptó su postura. Frente a Li Yan, dijo con cortesía que esperaba su orientación. Esa frase encendió por completo a Li Yan. Espetó que Sujón estaba siendo arrogante y declaró que le mostraría la técnica de la lanza del mar furioso al nivel micro. Sujón permaneció tranquilo mientras movía su lanza. Controló su poder en silencio, suprimiéndolo deliberadamente. En el momento en que la lanza de Sujón se movió, Li Yan se quedó helado. Ese flujo, ese impulso, era inconfundible. Nivel competente de la técnica de la lanza del mar furioso. Sujón había alcanzado el nivel competente con su técnica de la lanza del mar furioso. Sus movimientos fluían como olas rompiendo. Cuando desató el ataque, su oponente simplemente se quedó paralizado. Sujón era solo un aprendiz marcial, ni siquiera un verdadero artista marcial todavía, pero de alguna manera había dominado la lanza del mar furioso hasta el nivel competente. Eso era algo que incluso los veteranos tenían dificultades para lograr, pero estaba ocurriendo justo frente a él. Una notificación apareció para Sujón. Derrotaste a un oponente de mayor nivel. Valor marcial más 3-5. Funcionó. Incluso el combate normal le daba puntos. No tenía que arriesgar la vida cada vez. Podía volverse más fuerte simplemente peleando con inteligencia. Mientras tanto, el oponente estaba entrando en pánico por dentro. Esto es imposible, totalmente imposible. Entrené durante años y él lo hizo tan rápido. ¿Todo mi esfuerzo fue en vano? Se sentía completamente destrozado. Antes de que las cosas empeoraran, Sujón retiró su lanza. Es suficiente, dijo el instructor. Vio lo que había pasado y de inmediato intervino para reprender a su estudiante. El chico intentó discutir, pero el instructor le dio una fuerte bofetada en la cara. Si no puedes soportar perder, gritó, no eres un verdadero artista marcial. El instructor se giró para mirar a Sujón, asombrado. Sujón solo vio el movimiento una vez, pero ya lo había dominado. Incluso los genios de la capital no podían hacer eso. Mi estudiante es arrogante, pero conocerte le hará bien. Se inclinó ligeramente. Hermanito, fallé en enseñarle modales. Por favor,
perdónanos. Su-Hon se sorprendió. No esperaba que la actitud del hombre cambiara tan rápido. Al salir del campo de entrenamiento, se sentía cansado, pero era un buen cansancio. Había logrado mucho hoy. Dominó el puño del rayo veloz y la lanza del mar furioso. Además, ganó una gran cantidad de valor marcial. Mientras caminaba por el campus de su escuela secundaria, pensó en sus próximos pasos. El examen de ingreso se acercaba rápidamente. Todavía podía sentir la lanza en sus manos. Me quedaré con la lanza, decidió. Necesitaba una lanza de aleación real y rápido, pero estaba sin dinero. Apenas tenía lo suficiente para las facturas médicas de su tía, mucho menos para un arma que costaba 69,000. Pero no se rendiría. Tenía que haber una manera. De repente, un anuncio sonó por toda la ciudad. Bestias feroces estaban atacando la zona salvaje. El señor de la ciudad estaba contratando artistas marciales para cazarlas a cambio de grandes recompensas. Su-Hon supo al instante que esta era su oportunidad. Cuando llegó a casa más tarde, su tía estaba ocupada curando a su tío. Ella le dijo que no se exigiera demasiado, ya que ya nuestro prota les había dado dinero. El tío insistió en trabajar, diciendo que no dependería de Su-Hon mientras aún pudiera moverse. Luego de eso nuestro prota abrió la puerta y ellos lo recibieron con calidez cuando entró. Él les dijo que descansaran y que lo dejaran encargarse de las cosas. Explicó que ahora podía ganar dinero. Su tío se rió. Dijo que sonaba bien, pero que no podía simplemente quedarse sentado sin hacer nada. Quería seguir ganando dinero para sus necesidades diarias. Su tía también sonrió. Ella dijo que necesitaban ahorrar para que Su-Hon pudiera concentrarse en su entrenamiento. Al escuchar eso, el pecho de Su-Hon se apretó. Habían vivido con sencillez durante tanto tiempo. A menos que él ganara lo suficiente para asegurar su futuro, nunca dejarían de trabajar tan duro. Así que estaba decidido a no perder la oportunidad que vio antes en el anuncio. Esa noche, en la azotea, abrió su panel de estado. La zona salvaje era peligrosa, así que necesitaba volverse más fuerte. Invirtió todo su valor marcial restante en sus estadísticas de vitalidad. El poder recorrió su cuerpo. El número subió hasta alcanzar 95.2. Ahora estaba a un pequeño paso de convertirse en un verdadero artista marcial. 2 días después, tarde en la noche, yacía en el suelo del gimnasio, completamente agotado, pero sus ojos brillaban. Había perfeccionado todas sus habilidades. Puño del rayo veloz, lanza del mar furioso, puño bodra y palma de luz flotante. Exhaló profundamente. 2 días de entrenamiento sin descanso habían dado resultado. Ahora era momento de irse. A la mañana siguiente, se dirigió a la base de artistas marciales de Star City. Cuando llegó, se detuvo asombrado. Lo había visto en la televisión, pero estar allí era diferente. El lugar estaba lleno de artistas marciales fuertes. Revisó el tablero de recompensas. Las bestias sin rango valían 300 monedas. Las de nivel 1 etapa inicial valían 1000, etapa media, 3000 y etapa tardía, 5000. Su-Hon frunció el ceño al leer las reglas. Solo aceptaban la oreja izquierda como prueba para entregar la recompensa. Parecía bastante anticuado. Cerca de allí, un hombre dejó caer un saco sobre el mostrador y pidió que lo contaran. Nuestro prota menciona que la bolsa seguro estaba llena de orejas. De pronto se produjo un alboroto en la entrada. Anunciaron la llegada del joven maestro Yi y la multitud se apartó. Su-Hon vio entrar a un joven de aspecto arrogante que le resultaba familiar. Esa presencia le recordaba a alguien. A su alrededor, la gente murmuraba que si no fuera por su tío ya estaría muerto y que recientemente lo habían golpeado. Decían que por eso había estado escondido. Sus miradas se cruzaron por un segundo y ambos se reconocieron. El ambiente se volvió tenso. En ese instante, Su-Hon entendió que las bestias no eran el único peligro en la zona salvaje. Las personas también podían serlo. Decidió mantenerse alerta. Al salir, un desconocido comentó lo joven que se veía y le preguntó si era su primera vez saliendo solo. Su-Hon asintió sin decir nada y siguió caminando. Detrás de él, el hombre murmuró que era solo otro chico corriendo hacia la muerte. Su-Hon se internó en el bosque. El entorno parecía tranquilo, pero no bajó la guardia. No podía regresar con las manos vacías. 2 horas después, ya en lo profundo del bosque, tomó un sorbo de agua. No había encontrado ninguna bestia. Tal vez la zona exterior ya había sido cazada por completo. Decidió avanzar aún más. De pronto, una enorme figura bloqueó su camino. Era exactamente como en los libros, una bestia feroz. La reconoció de inmediato. Un lobo luna azul, nivel 1 etapa inicial. Sus ojos rojos brillaban con hambre mientras mostraba los colmillos. El lobo se agazapó y saltó. Su-Hon reaccionó en una fracción de segundo. Esquivó el ataque y lanzó un puñetazo cargado de relámpagos directo a su abdomen. El impacto fue brutal. El cuerpo del lobo salió despedido y se estrelló contra un árbol antes de caer paralizado al suelo. Su-Hon permaneció de pie frente a él, con chispas eléctricas aún rodeando sus puños. Sentía la adrenalina recorriéndolo. Enfrentarse a bestias reales era mucho más emocionante de lo que imaginaba. Derribar a una bestia
bestia de etapa inicial de un solo golpe hizo que su sangre hirviera. Una figura enorme emergió de las sombras. Era un oso negro furioso, nivel 1 etapa media. Cargó de inmediato, creyendo haber encontrado una presa fácil. Antes de que pudiera atacar, un puño envuelto en relámpagos lo golpeó de frente y lo derribó al suelo. Su-Hon se mantuvo firme. Lo había derrotado con su propia fuerza. Respiró despacio y comprendió cuánto había crecido. Mientras no se encontrara con una bestia de nivel 2, estaría a salvo. Eso significaba otras 3000 monedas aseguradas. En ese momento apareció una notificación del sistema. Su valor marcial acumulado era suficiente para dar el salto y convertirse en artista marcial. De pronto, un rugido aterrador sacudió todo el bosque. La presión fue tan intensa que se le erizó la piel. Su expresión se volvió seria de inmediato. Aquello era mucho más poderoso que cualquier cosa que hubiera enfrentado. Avanzó en silencio hacia el origen del sonido y subió a una formación rocosa para observar desde lo alto. Entre los árboles se encontraba una serpiente colosal de escamas negras, enrollada con majestuosidad. Era una bestia de nivel 1 etapa tardía, una pitón jade negra. Cerca de ella, un grupo de personas luchaba desesperadamente, pero estaban siendo superados. Uno tras otro salían despedidos, incapaces de resistir su poder. Su-Hon observaba con el corazón latiéndole con fuerza. Aquello estaba en un nivel completamente distinto. De pronto, sus instintos gritaron peligro. Saltó hacia un lado justo a tiempo. La cola espinada de la bestia cayó exactamente donde él había estado, agrietando el suelo. Su-Hon apenas había tocado el suelo cuando tuvo que saltar otra vez para evitar un barrido. En ese momento comprendió lo veloz que era realmente esa cosa. Al recuperar el equilibrio, notó a un combatiente herido cerca, incapaz de moverse. Ignorando su propio dolor, tomó el arma del hombre caído y murmuró que la pediría prestada un momento. Luego volvió a mirar a la bestia. La pitón se irguió, abrió las fauces y se preparó para atacar de nuevo. Su-Hon esquivó por muy poco, rodando en el último instante. Se puso de pie con rapidez mientras su mente trabajaba sin descanso. Una bestia de nivel 1 etapa tardía normalmente requería un equipo completo para ser derrotada. Sin embargo, allí estaba él, enfrentándola de frente. La única razón era que sus habilidades estaban perfeccionadas. Usando su paso del vacío, se movía con velocidad cegadora, esquivando cada ataque. Cuando vio una abertura, contraatacó, impulsando la lanza hacia adelante con la técnica de la lanza del mar furioso. La punta atravesó las escamas de la bestia, provocando un rugido de furia. La pitón se agitó violentamente, enloquecida por el dolor. Su-Hon no se detuvo. Atacó otra vez, fluido y preciso, empujando al monstruo hacia el frenesí. Aún así, sabía la verdad. La diferencia de tamaño hacía casi imposible alcanzar un punto vital. Tenía que ser paciente, debilitarla primero y esperar el momento adecuado. De repente, la bestia arremetió otra vez, su cuerpo colosal lanzándose contra él con fuerza abrumadora. Su-Hon desató un puño del trueno perfecto. La fuerza explosiva chocó de frente con la bestia y la detuvo en seco. Sabía que no podía quedarse cerca después de golpear. Tenía que retirarse de inmediato y buscar otra oportunidad. Su respiración se volvía más pesada. Ese estilo de combate era agotador, pero era la única forma segura de pelear. La pitón también empezaba a mostrar señales de cansancio. Estaba acercándose a su límite. Si mantenía el ritmo, podía ganar. Se preparó para el siguiente intercambio, con la mirada fija en la bestia. Entonces, un escalofrío recorrió su espalda. Algo no estaba bien. Antes de que pudiera reaccionar, una fuerza violenta lo golpeó desde un costado. Salió despedido por el aire y se estrelló contra el suelo. El impacto hizo vibrar sus huesos. Había sido emboscado. Forzándose a ponerse de pie, gritó quien estaba allí. Varias figuras salieron de las sombras. Uno de ellos soltó una carcajada burlona y le dijo que tal parece se habían encontrado otra vez. Luego añadió que tal vez debería entregarles la pitón jade negra. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Después de eso, cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue tu parte favorita del manhwa? Así que no sean tímidos, no se pierdan como Jinbei al momento de verme perdido en línea recta. Dejen sus comentarios, los estaré esperando. Si quieren otra parte de este increíble manhwa, díganoslo en los comentarios. Gracias por todo su apoyo, de verdad muchas gracias. Pongan la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún capítulo. Nos vemos en la próxima.